Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 10. A Day by the River. Al mediodía, Naoki preparó rodajas de pepino frías. El efecto de este plato era combatir el calor, proporcionando una sensación refrescante después de su consumo. Sin embargo, Koraidon y Kiklizar siguieron disfrutando de sus sándwiches. No era que Naoki no quisiera experimentar con nuevas recetas, pero el trabajo de la mañana lo había dejado exhausto. Decidió tomar un descanso por la tarde y probar suerte pescando junto al río. Preocupado de que Kiklizar pudiera aburrirse mientras pescaba, Naoki miró la harina de arroz glutinoso y la pasta de frijoles rojos en el armario, y se le ocurrió una idea. Quizás podría preparar un bocadillo para disfrutar mientras pescaba. Con la idea bien arraigada, Naoki se puso manos a la obra. Mezcló la harina de arroz glutinoso con agua y la amasó hasta formar una masa. La estiró en tiras largas, las aplastó y las rellenó con una mezcla de pasta de frijoles rojos y azúcar. Luego, con cuidado, hizo bolitas con las tiras, creando albóndigas blancas como la nieve. Kiklizar, intrigado por la extraña creación, se acercó para observar. ¿Gra? Preguntó, inclinando la cabeza. Naoki sonrió. Se llaman albóndigas de arroz glutinoso. Me pregunto si alguna vez las has probado. Kiklizar meneó la cabeza. Gra, bueno, puedes probarlos esta tarde, ofreció Naoki. Aunque no estoy seguro de que te guste el sabor. Kiklizar asintió con entusiasmo. Gra. Naoki se rió entre dientes. Eres una tonta, ni siquiera los has probado todavía. ¿No te preocupa que puedan tener sabor a ramen instantáneo? Gra. Kiklizar se tocó la cabeza con sus garras, avergonzado. Por otra parte, a Koraidon el diálogo le pareció absolutamente desconcertante. ¿Había sido realmente tan ingenuo antes? ¿Lo percibía Koraidon de la misma manera ahora? Naoki, observando la interacción, se volvió hacia Koraidon. Koraidon, comenzó, y el Pokémon legendario inmediatamente trotó hasta pararse a su lado. ¿Gra? Cuestionó Kiklizar, inclinando la cabeza confundido. Naoki hizo una pausa, considerando sus palabras, luego preguntó, ¿viniste aquí desde el cráter de Paldea? Quería confirmar si este Koraidon compartía la misma historia de fondo que el de los juegos. Huir del área cero debido a una disputa territorial con otro Koraidon. Koraidon asintió, sus ojos se llenaron de una mezcla de tristeza y determinación. Las sospechas de Naoki se confirmaron. Como era de esperar, pensó para sí mismo. Luego preguntó, ¿estabas luchando con otro Koraidon antes de llegar aquí? Koraidon lo miró sorprendido. ¿Grao Aoshi? No podía creer que Naoki supiera sobre la batalla. Naoki sonrió para sus adentros. Por supuesto que lo sabía. Pero no quería detenerse en el doloroso pasado, así que preguntó, ¿cuáles son tus planes para el futuro? La respuesta de Koraidon fue un decidido guau, guau. Aunque Naoki no entendió las palabras exactas, el significado estaba claro. Koraidon quería quedarse allí. Esto era exactamente lo que Naoki había esperado. La fuerza de Koraidon sería un recurso invaluable para el rancho. Naoki intentó mantener la compostura mientras respondía. Puedes quedarte, pero tienes que ayudarme a administrar el rancho. Antes de que pudiera terminar, Koraidon asintió con entusiasmo en señal de acuerdo. En ese momento, el último dumpling estaba envuelto y Naoki los colocó en la vaporera para cocinarlos. Luego agarró un taburete, una caña de pescar y un poco de carnada y se dirigió hacia el río que bordeaba el rancho. Antes de lanzar su caña, se volvió hacia Koraidon y Kiklizar. Voy a pescar. Ustedes dos vayan a divertirse un poco. En primavera, el rancho estaba repleto de dientes de león y pequeñas flores silvestres amarillas. Kiklizar, siguiendo el consejo de Naoki, se alejó para jugar.
Una mariposa le llamó la atención y la persiguió con entusiasmo entre la hierba alta. Después de un rato, Kiklizar se detuvo frente a un diente de león blanco y esponjoso. Bajó la cabeza y examinó con curiosidad la delicada semilla. De repente, un cosquilleo en la nariz hizo que Kiklizar estornudara y las semillas del diente de león se esparcieron por el cielo azul. Kiklizar levantó la cabeza, con una curiosidad inocente en sus ojos. Naoki se volvió hacia Koraidon, que estaba de pie junto a él y observaba la escena con interés. ¿No vas a jugar?, preguntó Naoki. Koraidon sacudió la cabeza, con la mirada fija en el río que fluía y las sombras de los peces que se movían rápidamente bajo la superficie. Luego miró la caña de pescar que Naoki tenía en la mano, con un brillo travieso en los ojos. De repente, una luz pareció encenderse en la cabeza de Koraidon. Antes de que Naoki pudiera reaccionar, el aura de Koraidon surgió y saltó por los aires, transformándose en su forma de Sprinting Wild mientras se estrellaba contra el río con un poderoso chapoteo. Chapoteo. El agua estalló en el aire y cayó como una lluvia torrencial. Naoki se quedó estupefacto, mirando la escena con asombro. Koraidon emergió del agua con una sonrisa triunfante en su rostro. ¡Gaa! Exclamó, claramente orgulloso de su logro. Naoki observó cómo el agua agitada se calmaba y dejaba al descubierto varios peces flotando boca arriba, con los ojos muy abiertos y sin pestañear. La entrada forzada de Koraidon los había dejado atónitos. Naoki se quedó sin palabras por un momento. Finalmente logró decir: aprecio tu entusiasmo, Koraidon, pero no había necesidad de una demostración tan dramática. La cabeza de Koraidon se inclinó, la decepción era evidente en sus ojos. Naoki rápidamente lo tranquilizó. No te culpo. Hiciste un gran trabajo. Los ojos de Koraidon se iluminaron. De Naoki suspiró, sacudiendo la cabeza y sonriendo. Le ordenó a Koraidon que reuniera los peces aturdidos y los colocara en un balde lleno de agua del río. Koraidon obedeció con entusiasmo, recogiendo los peces con sorprendente destreza. Los peces no eran muy grandes, pero para Naoki, que estaba empezando, fue una buena captura. Seleccionó 3 Magikarp que habían quedado atrapados en el caos. Koraidon miró a los 3 peces rojos, desconcertado. «Gao. No son para comer», explicó Naoki. En un principio, su intención era devolverlos al río, pero luego recordó el lago de su rancho. Podría criar Magikarp junto con el Miltank que planeaba adquirir. Sería un proceso largo poner en marcha el rancho, así que ¿por qué no criar algunos peces mientras tanto? No solo Magikarp, sino también otros peces del río. Naoki llevó el balde al lago y liberó con cuidado a los 3 Magikarp. Los observó durante unos momentos, sin saber si simplemente estaban aturdidos o si el ataque de Koraidon había sido fatal. Afortunadamente, los Magikarp resultaron ilesos. Tras unos minutos de flotar sin fuerzas, poco a poco recobraron la conciencia y nadaron hacia las profundidades del lago con una expresión aturdida en el rostro. Capítulo 11. Dones y descubrimientos. Nuevas instalaciones agregadas al rancho. Estanque de peces +1. Naoki pensó con una sonrisa satisfecha mientras observaba a los Magikarp explorar su nuevo hogar. Sus planes de pesca se vieron frustrados por las payasadas de Koraidon, pero Naoki, mirando la hora, decidió regresar a la casa y ver si los dumplings estaban listos. Mientras se giraba para irse, con un balde de pescado en la mano, Kiklizar saltó hacia él, agarrando una pequeña flor silvestre amarilla en sus garras. ¿Para mí?, preguntó Naoki, sorprendido y conmovido por el gesto. Kiklizar asintió con una amplia e inocente sonrisa en su rostro. Naoki aceptó la flor y examinó los delicados pétalos. Quizás por eso tanta gente ama a los Pokémon, reflexionó. Su simple y pura amabilidad. La mayoría de los Pokémon permanecerían leales de por vida si se los tratara bien, incluso protegiendo a sus entrenadores con sus propias vidas. Con una sensación cálida en el pecho, Naoki acarició la cabeza de Kiklizar y se giró para llamar a Koraidon, pero el Pokémon legendario no estaba a la vista. Naoki vio a Koraidon corriendo entre un grupo de coloridas flores silvestres, esparciendo mariposas a su paso. Unos minutos después, regresó, sosteniendo un ramo de campanillas, tulipanes y jacintos. Naoki no pudo evitar reírse. Parecía que Koraidon tenía una vena competitiva, incluso cuando se trataba de dar regalos. Aunque era un Pokémon legendario, sus acciones eran más parecidas a las de un niño ansioso. Koraidon le entregó el ramo a Naoki.
¡Gaa! Declaró con orgullo. Naoki suspiró de buen humor y aceptó las flores. Cuando se acercó al balde, Koraidon le rozó la cabeza con la nariz, buscando afecto. Naoki no pudo evitar reírse y le dio unas palmaditas en la cabeza a Koraidon. «Eres un niño», dijo, sacudiendo la cabeza divertido. Satisfecho, Koraidon rebotó, listo para continuar su exploración. «Vamos», gritó Naoki y los tres regresaron a la casa. Dejó el balde en un lugar sombreado para evitar que el pescado se sobrecalentara, con la intención de vendérselo a Zack más tarde esa noche. Después de confirmar que los dumplings no estaban del todo listos, se sentó en el escritorio y sacó el libro de contabilidad y el bolígrafo que había comprado en la tienda general. Llevar registros meticulosos de los gastos y los ingresos era esencial para un ganadero exitoso. Lo ayudaría a mantenerse organizado a medida que el rancho creciera y le evitaría cometer errores costosos. Naoki comenzó a registrar las transacciones del día. Primavera, año 198, día 5 ingresos. Trufa negra más 33.000 gastos. Semillas, caña de pescar, condimentos, ingredientes menos 4,190 n/bel/bind opción fondos restantes. 28.810 primavera, año 198, día 6 ingresos. Pescado más gastos. O el pescado aún no se había vendido y Naoki no sabía su valor. Dejó un espacio en blanco con la intención de rellenarlo más tarde esa noche, después de la transacción. Naoki anotó diligentemente los costos estimados para ampliar la casa y reparar los gallineros y los Pokémon. Esto lo ayudaría a seguir el progreso y mantener la motivación mientras trabajaba para alcanzar sus objetivos. Satisfecho con su contabilidad, se levantó y revisó el vaporizador. Las albóndigas de arroz glutinoso finalmente estaban listas. Envueltos en vapor, parecían bebés blancos y regordetes. Cuando Naoki miró hacia adentro, la información se materializó en su mente. Albóndigas de arroz glutinoso, B. Un manjar primaveral elaborado con arroz glutinoso y pasta de frijoles rojos, muy popular entre los jóvenes. Efecto de cocción. Limitado a Pokémon de tipo bicho. Mejora de seda de nivel 2, aumenta moderadamente la dureza y la fuerza de la seda. Añadir ingredientes con propiedades elementales puede provocar más cambios en los Pokémon que lo consuman. Evaluación. Suave y masticable, dulce y delicado, con un toque de sabor a frijol rojo. Un bocadillo delicioso. ¿Se limita a Pokémon de tipo bicho? El interés de Naoki se despertó. Los dumplings, aunque idénticos en apariencia, variaban en su nivel de mejora. Algunos eran de nivel 1, otros de nivel 2 y los mejores de todos eran de nivel 3. Pero lo que realmente intrigó a Naoki no fue el aspecto Pokémon tipo bicho limitado, sino la mención de ingredientes con propiedades elementales. No recordaba que existieran ingredientes similares en el mundo Pokémon, pero sin duda existían en el juego para móviles. Bayas de tipo hielo, limones de tipo eléctrico, etc. ¿Podría cultivarlos en este mundo? El escepticismo inicial de Naoki fue rápidamente reemplazado por el recuerdo de un plato específico del juego. Pastel de hierba. Al dárselo a los ayudantes del jugador en el juego, estos se encargarían de cuidar los cultivos, y estos cultivos sufrirían mutaciones. Los hongos comunes se convertirían en hongos armadura, los limones comunes se convertirían en limones eléctricos y las manzanas se convertirían en manzanas Loom. Si pudiera replicar el pastel de hierba y dárselo a los Pokémon, ¿podrían ellos también obtener estas habilidades mágicas? Naoki pensó que era posible, pero como programador y no chef, no conocía la receta ni los ingredientes del pastel de hierba. ¿Cómo se hace un pastel con hierba? Parecía algo que solo un personaje de dibujos animados podría hacer. Pero si tiene éxito, podría crear albóndigas con propiedades eléctricas al agregarles limones eléctricos, lo que le permitiría a un Caterpie producir seda electrificada. Las posibilidades eran sin fin. El corazón de Naoki se aceleró de emoción. Parece que el siguiente paso es intentar recrear la hierba. Receta de pastel. Pero todavía no. El rancho estaba en sus inicios y cada centavo contaba. Con eso en mente, Naoki dejó las albóndigas a un lado para que se enfriaran. Kiklizar las miró con curiosidad, mientras que Koraidon parecía menos interesado. Ahora están calientes, le advirtió Naoki a Kiklizar. Espera a que se enfríen para comértelos. Kiklizar, obediente como siempre, esperó pacientemente. Naoki reservó la mayoría de los dumplings para sus compañeros Pokémon.
Para él, eligió un dumpling con una mejora de seda de nivel 3. Recordó haber visto a Caterpie en el bosque cercano y estaba ansioso por probar los efectos del dumpling en un Pokémon de tipo bicho y ver cuánto fortalecía su seda. Capítulo 12. La determinación de un Caterpie. Por la tarde, Naoki montó a lomos de Koraidon y se adentró en las montañas de atrás. ¿Por qué Koraidon en lugar de Kiklizar? Bueno, cuando Naoki mencionó su destino, Koraidon se ofreció con entusiasmo a llevarlo allí. Dejando a Kiklizar atrás para cuidar el rancho y proteger a los peces de posibles ladrones como Siguk, Sneasel o Zigzagoon, Naoki se embarcó en su viaje con Koraidon. Conducir Koraidon fue una experiencia única. Kiklizar parecía un pequeño scooter eléctrico, pero Koraidon era mucho más grande, parecido a una poderosa motocicleta. Sin embargo, si Naoki lo comparara con una motocicleta, la versión futura de Koraidon, Miraidon, sería una analogía más adecuada. Dado que este mundo fue en el que Koraidon escapó del cráter Paldea, este debe ser el mundo de Arven, reflexionó Naoki. Lo que significaba que el profesor Olin probablemente había perecido. Sus pensamientos vagaban mientras Koraidon lo llevaba rápidamente al corazón de las montañas. Su objetivo no era buscar productos vendibles esta vez, sino encontrar un Caterpie para probar los efectos de su cocina. El sol de la tarde se filtraba a través del frondoso follaje y proyectaba sombras moteadas sobre el suelo del bosque. Los cantos de los Pokémon pájaro resonaban entre los árboles. Naoki le dio una palmadita en el hombro a Koraidon para indicarle que redujera la velocidad. Escudriñó los alrededores en busca de señales de Caterpie entre el denso follaje y la hierba alta. Los Caterpie eran Pokémon notoriamente débiles. Si bien Magikarp y Wimpod podían ser más débiles, Caterpie no era mucho más fuerte. Antes de evolucionar, su conjunto de movimientos se limitaba a placaje, tiro cuerda y mordedura. Incluso después de evolucionar a Metapod, solo podían usar endurecimiento, lo que los dejaba indefensos ante los ataques. Solo al alcanzar su forma final, Butterfree, experimentaron verdaderamente una metamorfosis, transformándose de una oruga vulnerable en una hermosa mariposa. En estado salvaje, estas débiles orugas verdes solían ser presa de otros Pokémon, siendo Pidgeotto uno de sus depredadores más comunes. Para evitar ser detectado, Caterpie solía esconderse en la vegetación densa, recurriendo al camuflaje para sobrevivir. Un sonido susurrante surgió de la hierba cercana. Naoki desmontó de Koraidon y se acercó al sonido con pasos ligeros. El Pokémon que se escondía entre la maleza se quedó paralizado y el susurro cesó de repente. Naoki separó suavemente las hojas para revelar una oruga verde, con su cuerpo tenso y temblando de miedo. Bingo. Nuevo, el, B // JNN. Los ojos de Naoki se iluminaron, pero rápidamente se dio cuenta de que Caterpie parecía herido. Al observarlo más de cerca, vio varias marcas de garras en su cuerpo, probablemente infligidas por un Pokémon pájaro. Caterpie, al darse cuenta de que lo habían descubierto, miró a Naoki y Koraidon con ojos muy abiertos y aterrorizados. El corazón de Naoki se conmovió por la criatura herida. Por suerte, tenía 2 bayas anaranjadas en su mochila que podían restaurar su fuerza. Se las tendió al Caterpie, pero el Pokémon asustado reaccionó instintivamente escupiendo una hebra de seda blanca. La seda envolvió la mano de Naoki, pero su calidad era tan mala que se rompió con un suave tirón. ¡Qué débil!, murmuró Naoki, sacudiendo la cabeza. Abrió la mano y dejó al descubierto las bayas. «Puedes entenderme, ¿verdad?», dijo con voz tranquilizadora. «No quiero hacerte daño. Cómelas y te sentirás mejor». El Caterpie vaciló y sus grandes ojos negros estudiaron el rostro de Naoki. «Toma». Naoki colocó las bayas en el césped frente al Caterpie. Esta vez, el Caterpie no atacó. Bajó la cabeza y comenzó a mordisquear las bayas anaranjadas. Cuando terminó de comer ambas bayas, las heridas del Caterpie se habían curado visiblemente. Naoki, observando la escena, se arrodilló junto a Caterpie y le preguntó: «¿Quieres volverte más fuerte?». Su tono era suave pero cargado de tentación. Caterpie lo miró confundido. «Estás muy débil en este momento», continuó Naoki. «La seda de la que estás tan orgulloso es frágil frente a otros Pokémon. Te atacan a menudo, ¿no es así? ¿Te persiguen como si fueras una presa?». El Caterpie asintió lentamente, con sus antenas caídas. Naoki insistió: «¿Estás contento con esta vida? Todos te ven como un ser débil. ¿Pero alguna vez te has imaginado luchando contra aquellos que te ven como comida? ¿Dominando el bosque? ¿Ganándote el respeto de todos los Pokémon?».
¿Será posible? El Caterpie se quedó atónito. ¿Quería eso? Oh, ¿cómo lo hizo? Todos lo consideraban el Pokémon más débil. Incluso un Pidgey recién nacido podría devorarlo fácilmente. Caterpie se imaginó triunfante sobre un Pidgey, infundiendo miedo en los corazones de todos los Pokémon pájaro. Una nueva determinación se encendió en su interior. Las palabras de Naoki habían tocado una fibra sensible. Buscó en su bolso y sacó las albóndigas de arroz glutinoso preparadas, colocándolas delante del Caterpie. Come esto, dijo, y te volverás más fuerte. El Caterpie miró los orbes blancos y, sin dudarlo, comenzó a devorarlos. Después de terminar los dumplings, el Caterpie dejó escapar un eructo de satisfacción. Exteriormente, nada parecía haber cambiado. Naoki pensó por un momento y luego preguntó, ¿puedes intentar hilar seda de nuevo? El Caterpie asintió y abrió la boca, soltando un chorro de seda blanca. Esta vez, la cantidad fue significativamente mayor que antes. Incluso el propio Caterpie parecía sorprendido por la abundancia de seda que había producido. Naoki juntó los hilos y los envolvió alrededor de sus manos, tirando con todas sus fuerzas. La seda se tensó, pero a diferencia de antes, no se rompió. De hecho, reflexionó Naoki, la dureza y la viscosidad han aumentado significativamente. La resistencia está en otro nivel. Se volvió hacia Caterpie y le dijo, «Felicidades, te has vuelto más fuerte». Tras confirmar la eficacia de los dumplings, Naoki montó a Koraidon y se preparó para partir. El Caterpie, aunque estaba eufórico por su nueva fuerza, pronto se llenó de una renovada determinación. Esto no era suficiente. Quería ser aún más fuerte, tan fuerte que nadie lo subestimara nunca más. ¿Y el humano que le ayudó a lograrlo? Mientras observaba las figuras de Naoki y Koraidon que se alejaban, una sensación de nostalgia se apoderó de Caterpie. Quería seguirlos, aprender más sobre este humano y su poderoso compañero Pokémon. Quería ver a dónde lo llevaría esta nueva fuerza. Capítulo 13. El nombre del rancho a las 5 de la tarde. Zack llegó al rancho en su confiable camioneta, justo a tiempo. Naoki, con la ayuda de Koraidon y Kiklizar, estaba terminando de plantar el último retoño del árbol frutal. Mientras lo regaba, la voz retumbante de Zack se escuchó detrás de él. «¿Hiciste todo esto? ¿No fue un poco rápido? Ha pasado menos de un día», exclamó Zack, con los ojos muy abiertos por el asombro mientras contemplaba el rancho transformado. Los campos que antes estaban cubiertos de maleza ahora estaban despejados y meticulosamente organizados, la tierra húmeda por el riego reciente. El B JNN Naoki se dio la vuelta y una sonrisa se dibujó en sus labios. «Todo esto es gracias a ellos», dijo, señalando a Koraidon y Kiklizar. A Zack se le cayó la mandíbula al ver al segundo Pokémon de pie junto a Naoki. Era una criatura que nunca había visto antes. Alta, musculosa, con extremidades poderosas y una cola gruesa. «¿Qué es eso en nombre de Arceus?», exclamó Zack. Como camionero experimentado que había viajado mucho por la región, Zack se había topado con innumerables Pokémon. Estaba familiarizado con todas las especies nativas de Paldea. No era entrenador Pokémon, pero a menudo disfrutaba de luchar contra los entrenadores que conocía en sus rutas, especialmente aquellos que se habían graduado de la prestigiosa Academia Naranja. Pero este Pokémon era completamente desconocido para él. A Naoki no le sorprendió la reacción de Zack. Después de todo, además del profesor Olim, nadie más se había topado con Koraidon. Después de pensarlo un momento, Naoki decidió no revelar la verdadera identidad de Koraidon. «No estoy seguro de dónde vino», dijo con sinceridad. «Apareció en el rancho anoche con algunas heridas. Kiklizar y yo lo ayudamos, y parece que decidió quedarse y ayudar a cambio». «Ya veo», murmuró Zack asintiendo. Observó el comportamiento de Koraidon y añadió. «Parece que le tienes mucho cariño. Deben estar destinados a conocerse». Satisfecho con la explicación, Zack centró su atención en el contenedor de carga. «¿Encontraste trufas negras hoy?», preguntó, con la esperanza de continuar con su provechosa asociación. «Hoy no hay trufas», respondió Naoki, «pero sí pesqué algunos peces». Se metió bajo el alero, recuperó el cubo repleto de pescado y se lo presentó a Zack. Zack se agachó y miró dentro del balde. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. «Vaya. ¿Tantos?». Para un ganadero principiante, las habilidades de pesca de este chico eran impresionantes.
Veamos, Zack liberó a su Pokémon, un confiable Conkeldurr, y le ordenó que trajera una pecera de vidrio del camión. Lubina, Carpa, Whiscash, Fineón, Guau. Incluso hay 2 truchas arcoíris. Son raras y difíciles de atrapar. Eres un gran pescador, ¿no? Exclamó Zack, con evidente admiración. Se puso de pie y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Naoki. Una captura fantástica. Naoki respondió con una sonrisa modesta, un poco avergonzado por el elogio. Zack sacó su libro de contabilidad y comenzó a sumar las capturas. Una lubina cuesta 300 $, una carpa 120, una trucha arcoíris 1200. El total es de 3680 $. Después de terminar sus cálculos, Zack guardó su libro de contabilidad, sacó su billetera y le entregó el pago a Naoki. Excelente trabajo. Espero que podamos continuar con esta exitosa asociación. Cuando Naoki aceptó el dinero, pensó. Parece que la pesca es una fuente confiable de ingresos en las primeras etapas, sin importar en qué mundo te encuentres. Zack se dio la vuelta para marcharse, su siguiente parada sería visitar otros ranchos y granjas para recoger sus productos y entregarlos al mercado de Mesagoza y a los pueblos de los alrededores. Pero entonces se detuvo, como si recordara algo importante. Se volvió hacia Naoki y le preguntó. Por cierto, ¿has pensado en un nombre para este rancho? ¿Nombre? Naoki fue tomado por sorpresa. Zack sonrió. Un buen nombre puede convertirse en el sello distintivo de un rancho, ¿sabes? Ayudará a que más gente lo conozca. El pueblo también celebra un festival de la cosecha cada año, donde todos los ranchos cercanos compiten para ver quién produce las mejores cosechas. El ganador recibe un misterioso gran premio del pueblo. Naoki lo entendió. Aún no había decidido qué nombre ponerle al rancho, pero siempre fue decidido. Después de pensarlo unos segundos, declaró. Llamémoslo Rancho Naoki. Fue simple, directo y memorable. ¿Le pusiste tu nombre? Me encanta. Se llama Naoki Ranch. Dijo Zack radiante. Espero con ansias el día en que este nombre sea conocido en todo Paldea. Naoki se rió entre dientes y sintió una sensación cálida que lo recorrió. Después de que Zack se fue, Naoki se volvió para observar las tierras de cultivo recién organizadas. Al regresar de la montaña trasera, notó que el suelo se había asentado, por lo que él y sus compañeros Pokémon plantaron rápidamente todas las semillas de cultivo que había comprado. Había varios tipos de semillas, y Naoki, que era muy estricto con el orden, había dividido el campo en secciones ordenadas según el tipo de cultivo. Patatas, nabos, rábanos, trigo de primavera, fresas, repollo, pepinos y tomates. Además, había comprado varios árboles frutales jóvenes. Bayas de naranjo, bayas de pecha, bayas de cherry y bayas de lepa, que plantó en una zona separada, designada como huerto exclusivo. Las bayas comunes en este mundo alcanzaban precios bajos. Por ejemplo, las bayas naranjas solo se vendían por 20 Pokémon cada una. Naoki no tenía la intención de ganar dinero con ellas. En cambio, planeaba usarlas para crear bocadillos como pasteles de bayas, yogur de bayas y tartas de bayas para Kiklizar y Koraidon. Después de horas de trabajo, Naoki estaba exhausto, pero una sensación de logro lo invadió mientras observaba los campos perfectamente ordenados. Plantamos bastante para ser la primera vez, comentó, preocupado por confundir los diferentes cultivos. Después de pensarlo un momento, decidió hacer algunos carteles de madera para etiquetar cada sección, asegurándose de poder identificarlas fácilmente. Recordó haber visto una sierra en el cobertizo trasero, pero se estaba haciendo tarde. Haría los carteles al día siguiente. Naoki estiró sus músculos doloridos y se quitó las botas cubiertas de barro, enjuagándose la cara con el grifo exterior. Cuando se dio vuelta, vio a Koraidon y Kiklizar, ambos cubiertos de tierra por el agua. De la cabeza a la cola. Suspiró de buen humor. Quédate quieto, te voy a regar con la manguera. Los dos Pokémon se quedaron obedientemente en su lugar mientras Naoki los rociaba con la manguera, limpiando la suciedad. Una vez limpios, ambos se sacudieron al mismo tiempo, enviando una lluvia de gotas de agua sobre Naoki. No pudo evitar reírse. Le recordaban a perros juguetones que se sacuden el pelo después del baño. Con este divertido pensamiento, regresó a la casa, agarró una toalla y secó a Koraidon y Kiklizar antes de hacerlos pasar. Naoki barrió y fregó meticulosamente los pisos de madera hasta dejarlos relucientes, asegurándose de que no quedara rastro alguno de suciedad.
A partir de ahora, se aseguraría de cambiarse los zapatos antes de entrar a casa. Para entonces, ya era de noche. Koraidon y Kiklizar estaban tumbados perezosamente en el suelo, Kiklizar bostezaba somnoliento. Koraidon miró a su yo pasado con un dejo de diversión. La casa estaba bañada por una luz cálida mientras Naoki, vestido con unas cómodas zapatillas, estaba de pie frente a la estufa, preparando la cena. Quería probar una nueva receta, pero el trabajo del día lo había dejado agotado. Decidió hacerlo simple, friendo rápidamente un filete y armando sándwiches con tostadas. Lechuga y jamón. Hora de cenar. Anunció, colocando los platos frente a los dos Pokémon. Luego tomó su propio sándwich y se sentó en el escritorio, bolígrafo en mano, para completar el resto de su contabilizando el día. Primavera, año 198, día 6 ingresos. Pescado más 3.680 gastos. O fondos restantes. 32.490. Después de actualizar el libro de contabilidad y terminar su comida, Naoki se dejó caer en la cama con una sonrisa de satisfacción. Suspiró. Dormir. Capítulo 14. Un nuevo miembro a la mañana siguiente. Naoki se despertó con el sonido de la lluvia golpeando el techo. Al mirar por la ventana, vio un mundo gris envuelto en un aguacero constante. Bueno, al menos hoy no tendré que regar los cultivos, pensó Naoki, con una pequeña sonrisa en sus labios. La lluvia primaveral fue un espectáculo bienvenido, ya que nutrió las semillas recién plantadas. Como el clima era el que hacía, Naoki decidió quedarse en casa y optó por reorganizar los muebles y darle a la vieja casa un nuevo aspecto. Acercó el escritorio a la ventana, lo que le permitió tener una vista más amplia mientras leía, y colocó la cama contra la esquina para dar una sensación de seguridad. En cuanto al armario, Naoki lo rodeó mientras pensaba dónde colocarlo. Finalmente decidió moverlo al lado opuesto de la habitación, creando una división entre la sala de estar y la cocina. Mientras él y Koraidon cambiaban de lugar el armario, Naoki se sorprendió al descubrir una chimenea polvorienta escondida detrás. Estaba oscura y llena de hollín, pero parecía funcionar correctamente. Como tenía tiempo de sobra, Naoki se puso a limpiar las cenizas y los escombros. No pasó mucho tiempo antes de que la chimenea quedara impecable. Qué agradable sorpresa, pensó Naoki, satisfecho con su descubrimiento. Con una chimenea en funcionamiento, no tendría que preocuparse por congelarse durante los meses de invierno. Para un ex empleado de oficina acostumbrado a las comodidades modernas, este fue un hallazgo novedoso y emocionante. La chimenea le recordaba los cuentos de hadas que había leído de niño. Historias conmovedoras de osas tejiendo junto al fuego mientras sus cachorros jugaban con ovillos de lana. Era una imagen acogedora que ahora añoraba. Por supuesto, unos cuantos Pokémon más completarían el panorama. Un tierno EV, un cálido Bullpix, un juguetón Pikachu o un tierno Skitty serían adorables incorporaciones al rancho. Esto es la vida real. Naoki suspiró y reflexionó sobre su vida anterior. Si no hubiera transmigrado, probablemente estaría corriendo bajo la lluvia para tomar el metro y ir al trabajo. Pero el pasado era el pasado y no tenía sentido pensar en él. Lo que importaba era el presente. Naoki sacudió la cabeza para despejar los pensamientos que lo rodeaban. El aire en la casa se sentía cargado, así que abrió la puerta y dejó entrar una brisa fresca. Se sentó en el escritorio y comenzó a hojear la enciclopedia del rancho, buscando información sobre los cultivos de primavera, sus necesidades de fertilización, ciclos de crecimiento y rendimientos esperados. Kiklizar y Koraidon no lo molestaron mientras leía, y prefirieron quedarse junto a la puerta, escuchando el patrón rítmico de la lluvia. De repente, Koraidon se animó y inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Qué? Naoki levantó la vista, siguiendo la mirada de Koraidon. ¿Qué pasa? Preguntó. Ga, respondió Koraidon, apuntando su cabeza hacia la puerta abierta. Naoki se levantó y caminó hacia la puerta, curioso por saber qué había llamado la atención de Koraidon. Allí, acurrucado bajo el alero, había un conocido Caterpie verde, con el cuerpo empapado por la lluvia. ¿Caterpie? Preguntó Naoki, sintiendo una sensación de sorpresa invadiéndolo. Como si escuchara su voz, el Caterpie abrió débilmente los ojos y miró hacia él. El corazón de Naoki dio un vuelco. ¿Podría ser este el mismo Caterpie al que le había dado el arroz glutinoso? ¿Empanadillas ayer? ¿Pero por qué lo había seguido? Intrigado y preocupado, Naoki cogió con cuidado al Caterpie y lo llevó al interior.
Secó cuidadosamente su diminuto cuerpo con un paño suave y luego lo envolvió en una manta vieja. Los ojos del Caterpie expresaron gratitud mientras se acurrucaba en el calor. Me siguió hasta aquí ayer, pensó Naoki mientras observaba al tembloroso Caterpie. Debe haber sido un viaje duro, con su baja velocidad y sus posibles depredadores. Pero después de comer la fruta mágica, finalmente pudo contraatacar. Naoki quedó impresionado. Si bien el Caterpie no era lo suficientemente fuerte como para derrotar a sus atacantes, su seta reforzada le había permitido contenerlos. El Caterpie, al ver su nueva fuerza, sintió una inmensa gratitud hacia el humano que lo había ayudado. Ansiaba crecer más y demostrar su valor al mundo. Ese deseo lo había llevado a buscar a Naoki. Sin embargo, por miedo a ser una carga, se quedó afuera, desafiando la lluvia. Naoki trajo un plato de jugo tibio de baya de naranja, conocido por sus propiedades revitalizantes, y lo colocó frente a Caterpie. Mientras bebía, Naoki se preguntó si Caterpie, como el Heracross de Ash en el anime, se había dejado conquistar por su amabilidad y buscaba convertirse en su Pokémon. Después de un momento de contemplación, Naoki preguntó tentativamente: ¿Quieres que sea tu entrenador? El Caterpie hizo una pausa a mitad de un sorbo, mientras el calor del jugo se extendía por todo su cuerpo. Asintió vigorosamente. Cater. Naoki extendió las manos. Pero yo no soy un entrenador. Como puedes ver, solo soy un simple ranchero. No sé nada sobre el entrenamiento de Pokémon. Su conocimiento del entrenamiento Pokémon era puramente teórico, adquirido al ver el anime. No tenía experiencia práctica. Los ojos del Caterpie se abrieron con tristeza. Naoki se rascó la cabeza, maravillándose de la inteligencia de la criatura. Había viajado hasta allí sola, buscando su guía en su búsqueda de fuerza. No podía simplemente ignorar su súplica. Naoki sabía que, si bien los Caterpie eran débiles, su forma evolucionada, Butterfree, era un recurso valioso. Podían ayudar a polinizar los cultivos del rancho, promoviendo el crecimiento y la abundancia. Después de pensarlo un poco, Naoki habló. No soy un entrenador, así que no puedo entrenarte en el sentido tradicional. Pero puedo ayudarte a hacerte más fuerte de otras maneras. Aún así, ¿aún quieres quedarte conmigo? Sabía que con sus habilidades culinarias, algún día podría crear un plato que pudiera mejorar las habilidades de un Butterfree o un Caterpie. Pero la posibilidad no estaba garantizada, de ahí la cautela con la que lo expresó. Si el Caterpie estaba de acuerdo, lo dejaría quedarse y ayudaría en el rancho. El Caterpie lo entendió. Miró la manta que lo envolvía y luego el jugo tibio. Este humano no le había demostrado nada más que bondad, rescatándolo de la naturaleza y brindándole con alimento y refugio. En ese momento, la decisión de Caterpie ya no era solo hacerse más fuerte. Simplemente me gustó Naoki. Con renovada resolución, el Caterpie asintió. Capítulo 15. Recompensa del día lluvioso. La lluvia primaveral finalmente cesó por la tarde, dejando el aire cargado de humedad. Naoki miró el viejo reloj de la pared. Faltaban 20 minutos para las 5. Decidió llevar a Koraidon a otra expedición de pesca, con la esperanza de atrapar más peces para Zack y ganar algún ingreso extra. Gotas transparentes se aferraban a las briznas de hierba, brillando en la luz que se desvanecía mientras caían lentamente sobre la tierra húmeda. Naoki se puso sus botas de lluvia y dejó a Caterpie y Kiklizar en casa. No quería lidiar con la molestia de limpiar Pokémon embarrados a su regreso, por lo que optó por llevar solo a Koraidon. Kiklizar observaba con nostalgia desde el porche cómo Naoki y Koraidon se dirigían hacia el río. Koraidon, por otro lado, estaba encantado de ser el único compañero de Naoki en esta excursión, aunque Kiklizar técnicamente era su yo del pasado. Sin percatarse del monólogo interno de Koraidon, Naoki llegó a la orilla del río y se volvió hacia el Pokémon legendario con una sonrisa. Koraidon, cuento contigo. Los días lluviosos solían ser sinónimo de buena pesca. La menor presión atmosférica y el menor oxígeno en el agua hacían que los peces subieran a la superficie, lo que facilitaba su captura. Koraidon lo entendió de inmediato. ¡Gai! Exclamó, dándose una palmadita en el pecho con confianza. Déjamelo a mí. Con una expresión determinada, el aura de Koraidon se intensificó. Saltó al aire y su poderoso cuerpo escarlata se transformó en su forma de constitución veloz. Los volantes de su cabeza, que se asemejaban a los bigotes de un dragón, se desplegaron en apéndices similares a alas mientras se estrellaba contra el río con un poderoso rugido. Auge.
El impacto provocó una ola gigantesca que recorrió el agua y creó un cráter en la superficie. El agua desplazada se disparó hacia arriba y cayó en un torrente ensordecedor. Naoki se quedó atónito, con la boca abierta, mientras el espectáculo se desarrollaba ante sus ojos. Naoki. Ese movimiento, ¿era el movimiento característico de Koraidon, el curso de colisión? Se preguntó Naoki, observando al Pokémon de cerca. Cuando Koraidon regresó a la orilla en su forma de batalla, las sospechas de Naoki se confirmaron. Fue efectivamente un curso de colisión. En el juego, Collision Course era un movimiento superpoderoso exclusivo de Koraidon, con un poder base de 100 y una precisión perfecta. Su poder podía amplificarse aún más al golpear el punto débil de un oponente. Usar Collision Course para atrapar peces parecía un poco excesivo. Naoki miró el río, repleto de peces aturdidos de distintos tamaños. Sin duda, habían sido los más afectados por el entusiasmo de Koraidon. Afortunadamente, Koraidon parecía haber contenido su poder. Si bien la exhibición fue dramática, los peces en realidad no resultaron dañados, simplemente quedaron inconscientes por la onda expansiva. ¡Gaagala! Gritó Koraidon, claramente satisfecho consigo mismo por completar la tarea de Naoki. Miró a los peces restantes, con entusiasmo brillando en sus ojos. ¿Gao? Preguntó, inclinando la cabeza. Aunque Naoki no entendió las palabras exactas, captó el significado e intervino rápidamente. Basta. Dijo con firmeza. Un ganadero responsable tenía que pensar a largo plazo y evitar la sobreexplotación de los recursos. Necesitaba darle tiempo a los peces para que se recuperaran. Naoki y Koraidon liberaron a Magikarp y otros Pokémon comunes que habían capturado, quedándose solo con los peces de río comunes. Después de 10 minutos de trabajo diligente, habían llenado el balde hasta el borde. Naoki estaba muy contento con su abundante captura. Mientras llevaba el balde de pescado a la casa, Naoki se dio cuenta de que Kiklizar seguía esperando expectante bajo el alero. Cuando lo vio, sus ojos se iluminaron y corrió hacia él. Su actitud ansiosa le recordó a Naoki a un perro que saluda con entusiasmo a su dueño. Está bien, se rió Naoki mientras acariciaba la cabeza de Kiklizar. Esta noche te prepararé pescado a la parrilla. Luego seleccionó unas cuantas truchas arcoíris canosas y regordetas del balde. Justo cuando terminó, escuchó el sonido familiar del motor de un camión que se ponía en marcha. Al levantar la vista, vio a Zack saltando de su vehículo, con botas de lluvia puestas. Hoy hizo un tiempo terrible, se quejó Zack. Llovió todo el día. Fui a varios ranchos y no encontré nada para vender. Solo unas cuantas canastas de huevos y un poco de leche. Con ese clima, la mayoría de los ganaderos preferían quedarse en casa, disfrutando de las comodidades del hogar. ¿Tienes algo para mí?, preguntó Zack esperanzado. Naoki levantó el balde de pescado. Los días lluviosos son buenos para pescar, explicó con una sonrisa. Los ojos de Zack se abrieron de par en par. ¿Tantos? Naoki y Koraidon intercambiaron una mirada cómplice. Esto es increíble, exclamó Zack, clasificando y pesando rápidamente los peces. El total es, hasta 5.210 $. Has estado ocupado. Aquí tienes. Le entregó el pago a Naoki. Gracias por tu arduo trabajo, respondió Naoki guardándose el dinero en el bolsillo. Una ligera llovizna comenzó a caer una vez más. Zack miró al cielo, agarró su balde y dijo, me voy. Va a llover otra vez. Está bien, ten cuidado, respondió Naoki. El camión de Zack desapareció en la distancia, llevando su carga de mariscos frescos hacia Mesagoza. Naoki respiró profundamente y luego ayudó a Koraidon a quitarse el barro del cuerpo. Una vez limpio, Koraidon se sacudió instintivamente las gotas de agua y luego se transformó en su forma de Sprinting Wheel, abalanzándose juguetonamente sobre Naoki y lamiéndole la cara con cariño. Tomado por sorpresa, Naoki se tambaleó hacia atrás y farfulló. ¿Por qué fue eso? Gorjeó Koraidon alegremente. Naoki se rió entre dientes y cubrió a Koraidon con una toalla para secarle el pelaje. Luego volvió a entrar y agregó las ganancias del día a su libro de cuentas. Primavera, año 198, día 7 ingresos. Pescado más 5,210 gastos. O fondos restantes. 37.700. Me faltan solo 10.000 Pokémon para reparar la casa Pokémon, reflexionó Naoki. Una vez que esté hecho, puedo empezar a criar a Uolo y Miltank.
Pero no sé cuánto cuestan, así que esto podría no ser suficiente. Quizás debería considerar construir un gallinero primero. A diferencia de una casa Pokémon, un gallinero cuesta solo 20.000 Pokédólares. Y, en comparación con Miltank y Wololo, las gallinas comunes eran mucho más asequibles. Las gallinas eran prolíficas ponedoras de huevos. Una gallina sana producía un huevo al día. Podía vender los huevos, utilizarlos para incubar pollitos o guardarlos para cocinar. Sería un sistema autosuficiente, que eliminaría la necesidad de comprar huevos en el mercado. Si bien los huevos de gallina no podían compararse con la rara y delicadeza de los huevos de Chansey, criar a Chansey estaba simplemente más allá de sus posibilidades en ese momento. La cría de pollos parecía una actividad más práctica y rentable. Una vez tomada la decisión, Naoki decidió visitar el taller de carpintería cuando el tiempo mejorara y encargarle a Cora la construcción de un gallinero. Entraría oficialmente en el negocio avícola.